Mi nombre es Arturo Mendoza, pero en el eco frío de estos pasillos de piedra, solo soy el número 4B82. Tengo 78 años, y si miras las arrugas profundas en mi rostro, verás 56 años de concreto y barras de hierro grabados en mi piel. Estoy sentado en la orilla de un colchón delgado como una hostia, escuchando el zumbido rítmico de las luces fluorescentes que nunca se apagan de verdad. El aire en esta celda huele a lejía industrial y al aliento estancado de hombres que se rindieron hace mucho tiempo. Fuera de esa pequeña ventana enrejada, la luna es solo un hilo de plata cortando la oscuridad, pero aquí dentro el tiempo no se mueve, simplemente se pudre. He pasado más de medio siglo esperando un momento que finalmente ha llegado, pero nunca me había sentido tan aterrorizado en toda mi vida. En mi mano temblorosa sostengo un pedazo de papel que la mayoría de los hombres en este lugar mataría por tocar. Es mi notificación de libertad condicional, una carta formal que dice que los portones finalmente pueden abrirse para mí después de 5 décadas de silencio. Podrías pensar que estaría bailando o llorando de alegría, pero en cambio estoy mirando la pesada puerta de acero de mi celda con el corazón lleno de plomo. Olvidé cómo ser una persona allá afuera. Me he convertido en un fantasma que recorre su propia vida, una criatura de hábitos y cerraduras de hierro. Antes de que salga el sol y los guardias digan que soy libre, necesito contarte cómo llegué aquí y por qué la luz del mundo exterior parece una sentencia de muerte. Escucha con atención, porque mi historia es el mapa de un camino que nunca querrás recorrer. En 1968, yo tenía 22 años y sentía que podía cargar con toda la ciudad sobre mi espalda. Trabajaba en los muelles como estibador, descargando camiones inmensos bajo un sol que olía a sal, humo de diésel y sudor acumulado. Mis manos siempre estaban callosas, cubiertas por una mezcla de grasa y polvo de los almacenes industriales de nuestro barrio obrero. Era un mundo ruidoso y caótico, lleno de hierro y esfuerzo físico, donde el valor de un hombre se medía por el peso que podía levantar sin quejarse. Amaba el estrépito rítmico de las máquinas pesadas y la charla áspera de los hombres a los que llamaba hermanos. En aquel entonces, mi vida era simple y sólida, basada en la certeza absoluta de que, si trabajaba lo suficientemente duro, el mundo terminaría rindiéndose ante mi voluntad y mis brazos fuertes y jóvenes. Las noches de viernes eran la recompensa sagrada por aquellos turnos largos y agotadores en el muelle. Iba directo a la cantina de la esquina, un lugar lleno de humo, impregnado del olor a cerveza barata, aserrín en el suelo y tabaco fuerte. Era allí donde me sentía más vivo, rodeado de rostros conocidos desde la infancia y de la mujer que sostenía todo mi futuro en sus manos. Sara siempre estaba allí, brillando con un embarazo de 3 meses que la convertía en la única cosa verdaderamente bella en aquel paisaje gris e industrial. Nos sentábamos en nuestro rincón habitual, planeando una vida que parecía pequeña, pero que para nosotros era absolutamente perfecta. Yo era el rey de aquel pequeño pedazo de mundo, un hombre con trabajo fijo y una familia en camino,
completamente ajeno a la sombra sombría que ya acechaba nuestra realidad. Tenía un orgullo inflamable en aquella época, una mecha corta que tontamente confundía con hombría y fuerza de carácter. En esas calles uno no retrocedía ante nadie. Mantenías tu posición y dejabas que los puños hablaran si alguien se atrevía a cruzar la línea del irrespeto. Creía fervientemente que era invencible, convencido de que ningún problema sería demasiado grande para que mi fuerza física no pudiera resolverlo en instantes. Mirando hacia atrás ahora, desde dentro de esta celda estrecha, solo veo a un joven que estaba ciego por su propia arrogancia y por la descarga adictiva de la adrenalina. Me sentía con el derecho de exigir respeto como si fuera oxígeno, sin detenerme nunca a pensar en la delgada línea entre ser un hombre y convertirme en un monstruo. El aire estaba espeso con el olor a comida frita aquella noche, una noche que parecía igual a tantas otras antes de la caída. La música en la vieja sinfonola estaba alta, ahogando la risa de los trabajadores y el tintineo de los vasos, cuando aquel extraño apareció de la nada. Olía a bourbon barato y a una amargura que yo debía haber ignorado, pero tropezó y chocó pesadamente contra el hombro de Sara. Vi el susto en sus ojos mientras él soltaba un comentario asqueroso, una frase cargada de veneno sobre su estado y lo que él haría si estuviéramos solos. En ese instante, el mundo a mi alrededor simplemente desapareció, quedando solo el sonido de mi propia sangre golpeando mis sienes como un tambor de guerra. El orgullo que cargaba como una armadura se transformó en un incendio incontrolable dentro de mi pecho, nublando cualquier rastro de razón que aún poseyera. No vi a un hombre borracho y patético. Vi un blanco que necesitaba ser destruido para restaurar mi dominio. Mi mano derecha se cerró sobre el cenicero de vidrio verde, un objeto pesado y macizo que descansaba sobre la barra de madera manchada. No pensé en las consecuencias, ni en el futuro que llevaba en el vientre de Sara. Simplemente actué con la fuerza bruta de un animal herido. El golpe fue rápido y certero, golpeando el lado de la cabeza del hombre con una violencia que me asusta hasta hoy. El sonido del hueso rompiéndose fue nítido, cortando la melodía de la música como un trueno seco que resonó por toda la cantina súbitamente. Vi su cuerpo desplomarse sin ninguna resistencia, golpeando el suelo con un golpe sordo, mientras la cerveza se esparcía en un charco oscuro. El olor metálico de la sangre comenzó a subir, mezclándose con el olor acre del cigarrillo, mientras yo miraba mis manos temblorosas y manchadas por algo que nunca lograría lavar. Las luces rojas y azules de las patrullas comenzaron a girar contra las ventanas empañadas, pintando las paredes con un color de advertencia y tragedia. Yo todavía estaba allí parado, hipnotizado por el hombre inmóvil en el suelo, cuando sentí los brazos fuertes de los oficiales lanzándome contra la barra áspera. El frío cortante del acero de las esposas apretó mis muñecas con una finalidad definitiva, un apretón que nunca más dejaría de sentir en el alma. Miré a Sara una última vez y solo vi un reflejo roto de terror y decepción en su rostro pálido y bañado en lágrimas. Mientras me arrastraban afuera, el aire de la noche, que antes parecía lleno de promesas, ahora me asfixiaba con el peso de una elección que duraría una eternidad.
Yo era un hombre que, en 10 segundos de furia ciega, había arrojado décadas de vida directamente a la basura. La resaca de aquella noche no fue causada solo por el alcohol que bebí, sino por una realidad brutal que aplastó mis pulmones tan pronto como salió el sol. El sonido metálico y ensordecedor de la puerta de la celda de detención, cerrándose detrás de mí, fue un trueno que nunca dejó de resonar en mis oídos. Recuerdo vívidamente el olor a desinfectante barato y orina vieja que impregnaba las paredes descascaradas, un contraste violento con el olor a brisa marina de los muelles. Temblaba sin parar, no de frío, sino de un pavor visceral que nunca supe que existía dentro de un hombre. Mis manos, que antes cargaban bultos pesados con facilidad, ahora apenas podían sostener la taza de metal con agua tibia. Era un extraño para mí mismo, un joven fuerte, reducido a un animal acorralado en un cubículo de cemento y sombras. El día del juicio, el tribunal parecía un teatro de sombras, donde yo era el único espectador de mi propia ruina inminente. Vi el rostro pálido de Sara en la primera fila, los ojos rojos de tanto llorar y sus manos pequeñas acariciando el vientre, donde nuestro hijo crecía ajeno a todo. Aquel fue el momento en que la realidad finalmente cayó con el peso de una montaña sobre mi pecho cansado. Cuando el juez golpeó el mazo y pronunció la sentencia de 60 años, sentí como si el suelo bajo mis pies simplemente hubiera desaparecido en el vacío. El aire huyó de mis pulmones y el mundo se convirtió en un borrón de voces apagadas y uniformes oscuros. Quería gritar, pedir perdón, implorar por una segunda oportunidad, pero mi voz estaba muerta en mi garganta, mientras la realidad me tragaba vivo. La transición a la prisión estatal fue el golpe final, que borró cualquier rastro del Arturo que la gente conocía en los muelles. Mis ropas civiles, que aún llevaban el olor del perfume de Sara y del humo de la cantina, fueron arrancadas y reemplazadas por trapos ásperos e impersonales. Mi nombre, que mi madre eligió con tanto cariño, fue borrado y reemplazado por una secuencia fría de números grabada en una tarjeta de identificación. Comprendí, en la oscuridad absoluta de aquella primera noche en el ala B, que la vida que yo conocía había sido apagada como una lámpara en una habitación vacía. El silencio de la celda era cortado solo por los gritos distantes y el golpeteo rítmico de las botas de los guardias en el concreto frío allá afuera. Yo era ahora solo un número, esperando que el tiempo pasara, mientras el mundo exterior seguía girando sin mí. Las cartas de Sara comenzaron como un salvavidas, llegando cada martes con olor a jabón y promesas de espera eterna. Al principio, leía cada palabra hasta memorizar los trazos de su caligrafía, imaginando el rostro de mi hijo, al que nunca llegué a cargar. Pero los años son máquinas de moler esperanza, y el mundo allá afuera no se detiene por nadie, mucho menos por un hombre encerrado en una caja de concreto. Al 4.º año, las cartas empezaron a llegar mensualmente. Al 10.º, se convirtieron en tarjetas de Navidad secas. Y después, el silencio absoluto se instaló como una niebla pesada. Comprendí que ella necesitaba enterrar al muerto en el que me convertí, para que mi hijo tuviera una vida con un padre que realmente existiera en el mundo real. La soledad dejó de ser una visita para convertirse en la única habitante permanente de esta celda fría y oscura. El tiempo aquí dentro
no se mide por relojes, sino por el número de capas de pintura gris que los guardias pasan en las rejas para esconder el óxido. Solía mirarme en aquel espejo de metal rayado y ver a un joven de mandíbula fuerte y ojos llenos de fuego. Pero esa imagen fue siendo borrada por décadas de luz artificial. Las arrugas comenzaron a cavar surcos profundos en mi piel, como si la propia prisión estuviera intentando esculpirme a su imagen y semejanza. Mi cabello, que antes era negro como el carbón de los muelles, se convirtió en hilos blancos y quebradizos que caen silenciosamente al suelo de cemento. Cada vez que me enfrento a esa superficie opaca, siento que miro a un extraño, un fósil vivo que el sistema preservó solo para demostrar cuánto se puede desperdiciar la vida entre cuatro paredes estrechas. La noticia de la muerte de mi madre llegó una tarde de martes, entregada por un guardia que ni siquiera me miró a los ojos. Solo deslizó un pedazo de papel estéril entre los barrotes, un telegrama frío informando que el único corazón que aún latía por mí en el mundo se había detenido. No pude ir al entierro, no pude sostener su mano ni pedir perdón por haber sido el hijo que le trajo tanta vergüenza. Lloré en silencio absoluto, hundiendo el rostro en la almohada sucia para que nadie viera mi debilidad, porque la primera regla aquí es nunca mostrar dónde te duele. El luto dentro de una celda es una herida que nunca cierra, un dolor que circula en círculos mientras cuentas los pasos de una pared a otra. El mundo de ella terminó y el mío continuó suspendido en el vacío. Poco a poco, la rutina rígida y aplastante comenzó a filtrarse en mis huesos, convirtiéndome en una pieza de un engranaje frío e impersonal. El sonido de las botas militares marchando por la galería a las 6 de la mañana se convirtió en mi único despertador, y el recuento de cabezas en mi momento de reconocimiento social. Olvidé el sabor de una fruta recién cortada del árbol, o la sensación del viento golpeando mi rostro sin pasar por una malla de alambre de púas. El espacio abierto, que un día fue mi dominio en los muelles, empezó a causarme una náusea extraña y un deseo desesperado de volver a la seguridad de mis cuatro paredes. El sistema no solo me encerró, me domesticó, moldeando mis deseos hasta que la prisión se convirtió en la única realidad que mi cerebro procesa. Me convertí en un reloj que solo marca horas dentro de una mazmorra. Ahora, a los 78 años, el aviso de que mi audiencia de libertad condicional fue finalmente aprobada no trajo el alivio que esperé por 5 décadas. En lugar de alegría, sentí un ataque de pánico paralizante que me hizo perder el aliento en medio de la madrugada, mientras el sudor frío corría por mi espalda cansada. La idea de cruzar ese portón inmenso y enfrentar un mundo que evolucionó sin mí es más aterradora que cualquier pelea que presencié en este patio. He oído decir que las personas ahora llevan el mundo en aparatos de bolsillo y que las calles están llenas de ruidos que no sé identificar. El miedo a ser libre es una enfermedad silenciosa que ataca a quienes fueron olvidados por el tiempo. Soy un pájaro que olvidó por completo cómo batir las alas. La celda 4B se ha convertido en el único hogar que mi corazón aún logra reconocer. Miro mis manos ahora y ya no veo la fuerza bruta de los muelles.
Veo solo el instrumento de una ruina que yo mismo construí con los ladrillos de mi orgullo. Por mucho tiempo intenté culpar al sistema, al destino cruel, o incluso a aquel hombre que cayó en el suelo sucio de la cantina. Pero la verdad es un cuchillo que solo corta profundo cuando estás solo en la oscuridad absoluta. El error no fue solo el golpe con el cenicero, fue la creencia estúpida de que mi honor valía más que la vida de un semejante y el futuro de mi propia familia. Ese orgullo inflamable que yo exhibía como una medalla fue la cadena más pesada que he cargado en estos 56 años. Hoy solo queda un vacío inmenso y la conciencia de que el hombre que yo era murió aquella noche. La batalla que libro ahora no es contra los guardias o contra estos barrotes de hierro, sino contra el espejo que me muestra a un hombre que tiene pavor del horizonte abierto. Siento una culpa corrosiva por haber destruido tantas vidas, pero lo que realmente me quita el sueño en esta celda fría es la percepción de que me he convertido en un cobarde institucionalizado por el tiempo. Debería querer correr afuera, sentir el césped y ver el mar, pero mi corazón ruega por el sonido del portón cerrándose a las 10 de la noche. El patrón de obediencia y silencio que el sistema me impuso se ha convertido en mi única piel, y la idea de tomar decisiones básicas, como qué comer o hacia dónde caminar, me causa un mareo insoportable. Soy un prisionero de mi mente, un viejo que aprendió a amar las cadenas porque olvidó el peso de la libertad. Hoy temprano, durante el tiempo de patio, caminé hasta la cerca de doble alambre y me quedé observando la carretera a lo lejos. Vi autos pasando a una velocidad que mi mente cansada apenas podía procesar. Máquinas brillantes que parecían naves espaciales cruzando un horizonte que ya no me pertenece. Recordé las revistas viejas de la biblioteca que hablaban de teléfonos que son computadoras y de un mundo donde el dinero ni siquiera existe en papel. Miré mis manos manchadas por la edad y sentí un peso aplastante en el pecho, una comprensión súbita y dolorosa de que soy un fósil caminando entre sombras. El silencio del patio me golpeó como un puño y me di cuenta de que allá afuera solo sería un bebé inútil atrapado en un cuerpo en ruinas, un extraño en una tierra que olvidó mi idioma y mi nombre. Regresé a mi celda y me senté en la cama, sintiendo el consuelo familiar del colchón delgado y el olor a desinfectante que ahora es mi perfume. Aquí dentro, entre estas paredes de concreto descascarado, sigo siendo el viejo Arturo, el hombre que conoce las reglas, que tiene su plato de comida a la hora exacta y que entiende el sonido de cada llave. La realización me golpeó con una claridad cruel y absoluta. La peor venganza que el tiempo ejerció sobre mí no fue robar mi juventud o alejarme de mi hijo. El verdadero crimen del sistema fue moldearme tan profundamente que empecé a amar mi propia jaula y a temer al cielo abierto. Entendí, con un dolor agudo, que la libertad por la que tanto supliqué hoy es mi mayor amenaza, porque la prisión se ha convertido en el único lugar donde todavía sé cómo respirar. La lección que la dureza de este suelo de concreto me enseñó, demasiado tarde para ser útil, es que el orgullo es la cadena más pesada que un hombre puede cargar. Pasamos la vida creyendo que necesitamos demostrar nuestra fuerza, que cada desplante exige una respuesta a la altura y que nuestro honor
es un cristal que se rompe con un simple roce. Pero la verdad desnuda y cruda, susurrada por los fantasmas de estas galerías, es que 10 segundos de furia ciega pueden costar 50 años de silencio absoluto. No hay victoria en un golpe que termina en esposas, ni dignidad en una pelea que borra tu futuro antes de que comience. La verdadera fuerza no reside en la potencia de tus brazos o en el tamaño de tu ira, sino en el valor de respirar hondo, tragar el insulto y caminar lejos de una tragedia que lo destruirá todo. Entendí también que la libertad no es solo caminar por una calle sin muros, sino la capacidad de reconocerse en el espejo sin que un sistema necesite darte un número. Cuando entregas tu vida al control de otros por un error impulsivo, no solo pierdes los años, pierdes tu propia identidad, capa por capa, hasta que solo queda una cáscara institucionalizada. El mundo nunca espera por los arrepentidos, y el tiempo jamás perdona a quienes actúan sin pensar en las consecuencias irreversibles. Valora la sencillez de decidir qué comer, por dónde andar y con quién hablar, porque esas pequeñas elecciones diarias son el único tejido real de tu humanidad. Una vez que permites que el hierro de las rejas se convierta en tu única referencia de seguridad, la libertad deja de ser un sueño para convertirse en la pesadilla más aterradora de tu vida. Tal vez estés escuchando esto ahora y pienses que tu rutina es monótona, o que tu vida no tiene el brillo que tanto deseabas. Pero mira bien tus manos y siente el aire entrando libremente en tus pulmones, sin el olor a metal y desinfectante que me persigue desde hace décadas. Todavía tienes el poder sagrado de decidir dónde vas a cenar, a quién vas a abrazar y qué camino vas a tomar al salir de casa mañana por la mañana. No permitas que un momento de orgullo herido o una palabra maldicha en cualquier cantina borre el resto de tu existencia, como si nunca hubieras pasado por aquí. El error que me trajo a esta celda comenzó con la misma ceguera que sientes cuando alguien te ofende sin motivo. Detente, respira y recuerda. La libertad es un vidrio delgado que se rompe con un solo golpe, y las piezas nunca vuelven a encajar. Mi viaje aquí está llegando a su fin, pero la verdadera libertad parece un océano demasiado profundo para que yo pueda nadar ahora. El guardia ya sube por el pasillo, y el sonido metálico de las llaves golpeando su cinturón es el único metrónomo que mi alma todavía entiende. Voy a guardar la foto de Sara en mi bolsillo y esperar a que el portón de acero se abra, aunque mis viejas piernas tiemblen ante la vastedad del cielo azul. No dejes que el orgullo ciego escriba el guión de tu vida, porque el precio del silencio es una eternidad que nadie merece cargar. Si perdieras todo lo que conoces hoy y despertaras dentro de 50 años, tendrías el valor de abrir la puerta e intentar vivir en un mundo que ni siquiera recuerda tu nombre. Deja tu respuesta en los comentarios, porque tus reflexiones son el único soplo de vida que todavía alcanza esta celda.